Bueno, a continuación vamos a realizar nuestro diagrama de control. Para eso contamos con una tabla. Aquí podemos observar las muestras, los datos, que en este caso corresponden a la longitud de piezas. Lo primero es hallar su media, su promedio. Tenemos la media. Vamos a hallar el rango, el dato máximo de estos cinco muestras, empleando la función máximo. Y el mismo procedimiento para el dato mínimo, empleando la función mínima. Acá la respectiva resta entre el dato máximo y el dato mínimo. Recordemos que para esto, pues vamos a funciones y ahí buscamos la función que nos sirve. Continuamos con el límite central, que corresponde a la media de medias, que es 6.29. Se convierte en un valor constante con F4. Arrastramos el valor porque lo emplearemos en todo el ejercicio. Ahora para el límite central superior, para esto emplearemos los valores de A2, que fueron tomados de la tabla de factores para la construcción de una carta de control. Aquí tenemos la fórmula. Corresponde al límite central sumado con el factor constante que corresponde a A2 por el respectivo rango. Tenemos y arrastramos la fórmula. El mismo procedimiento para el límite central inferior. La diferencia es que en vez de sumar vamos a restar. Podemos observar. Bueno, ahora pasamos al límite central de R, que corresponde al rango promedio. También se convierte en un valor constante. Y seguimos para hallar el límite central superior y el inferior. Para esto emplearemos D3 y D4, también tomadas de la tabla de factores de construcción para un diagrama o una carta de control. Aquí tenemos, el valor se convierte en constante y se multiplica por el límite central de R. Arrastramos la fórmula. Y el mismo procedimiento ocurre con el límite central inferior, pero empleando el D3 por el rango. Aquí está. Bueno, ahora sí procedimos a insertar nuestro primer diagrama. Vamos para un gráfico de control en R. Seleccionamos, insertar, con línea de marcadores. Y aquí tenemos nuestro primer paso para el diagrama. Clic derecho, seleccionar datos, agregar, denominamos datos y verificamos que los valores de la serie correspondan a la media. La media. Aceptar. Igualmente, aquí podemos darle valor, podemos darle nombre a cada una de las series: límite central superior, límite central inferior. Aceptar. Tenemos nuestro gráfico de control para X. Continuamos con el gráfico de control para R. El mismo procedimiento. Insertar. Línea con marcadores. Tenemos el paso del diagrama. Lo mismo. Clic derecho, seleccionar datos. Agregar. Para no confundirnos, datos R. Asesoramos que los valores correspondan a los valores del rango. Aceptar. Igual como en el anterior, se puede también dar denominaciones a cada una de las series. Límite central de R, límite central superior e inferior de R. Aceptar.
Bueno, aquí podemos observar el gráfico de control para R y el gráfico de control para X. Continuamos con el ejercicio 14, el cual nos presentaba una muestra de 30 datos. Aquí está el mismo procedimiento organizado. Entonces tenemos una muestra de 30. Aquí están los datos respectivamente organizados. Lo primero, ya sabemos hallar su medio a promedio. Ya sabemos cómo, mediante la función promedio, arrastramos la fórmula. Continuamos el mismo procedimiento del rango, el valor máximo y el valor mínimo. Aquí, mediante la función máximo, teniendo en cuenta los tres datos, arrastramos y hallamos el máximo para cada uno de los 30. Aquí lo mismo, pero el dato mínimo, y aquí en esta casilla su respectiva resta entre el dato mayor y el dato menor de cada muestra. Entonces, continuamos con el límite central, que ya sabemos que corresponde a la media de medias. Se convierte en un valor constante. Aquí está valor constante con F4. Arrastramos el valor porque lo emplearemos en todo el ejercicio. El límite central superior de X, para eso emplearemos la tabla mencionada anteriormente, A2, D3 y D4, teniendo en cuenta la cantidad de muestras. En este caso es 3, por eso vemos que varían los valores. Entonces aquí, teniendo en cuenta la fórmula, catalogamos como constante el valor de A2 y se multiplica por el respectivo rango. Ahí está. La misma historia para el límite inferior. La única diferencia es que en este segmento restamos, y para el límite central de R, que corresponde al valor del rango promedio, que se convierte en una constante con F4, ya sabemos. Y aquí prácticamente es lo mismo. El límite central superior y el límite inferior, teniendo en cuenta la fórmula y el empleo de estos dos valores de 3 y de 4, que se multiplican por el rango. Aquí está. Y el último, que el valor está constante y se multiplica por el límite central R, que corresponde al mismo valor promedio del rango. Aquí está. Bueno, continuamos. El primer paso lo concluimos. Entonces ahora procedemos a insertar. Gráfico de control para X, lo mismo, insertar, línea con marcadores, seleccionar datos, agregar. Podemos dar la misma denominación, datos, y aquí tener en cuenta que deben ser los valores de la media. Aceptar. Listo. Ya sabemos que aquí podemos denominar serie 1 límite central, serie 2 límite central superior de X, y así sucesivamente. También para R. Aceptar. Le damos nombre. Gráficos de control para X. Bueno, ya está listo. Lo hacemos al lado. Y ahora vamos con el gráfico de control para R. Tenemos un poquito más grande que se pueda apreciar. Perdón. Gráfico de control para R. Insertar. Línea con marcadores. La misma historia. Clic derecho. Seleccionar datos. Agregar. Qué pena. Datos. Rango R y los valores del rango.
que estos son los que le dan la variabilidad. Listo, aceptar. Aceptar. Título del gráfico. Gráfico de control R. Perfecto. Lo apreciamos un poco más. Aquí. Y aquí observamos nuestros dos gráficos, para X y para Y. Y está terminado el diagrama o carta de control. Muchas gracias.